Tía, muchas gracias. Vamos a combinar opiniones. En la ciudad de Guayaquil nos hará el favor de respondernos algunas inquietudes de orden político el señor economista Alberto Acosta Burneo. Albertito está ya incorporándose a esta mesa de trabajo en la ciudad de Guayaquil a través del hilo telefónico, naturalmente. Les saludamos con una imagen adecuada y con mucho cariño, Alberto. Lo mismo nuestra cálida bienvenida, economista García. ¿Usted es un académico? Sí, yo soy profesor titular de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre han habido muy buenos egresados. Es una gran facultad. Sí, créame, hacemos lo posible a lo largo de los años es una de las facultades, se ha librado de algunos prejuicios. Sí, yo creo que sí, son más de 60 años de vida institucional. Ya. Tenemos por primera vez una decana mujer. Hacemos algunos cambios. Nota. ¿Cómo se llama la...? Se llama Nancy Medina Carranco. Y la Universidad Central ha hecho un esfuerzo por capacitar a sus docentes. Yo soy un PhD en Economía, graduado en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo 2 masterados, 9 libros, varios artículos. Bueno, le vamos a conocer hemos hecho un esfuerzo porque los profesores de la Central estemos a tono con las exigencias actuales de la economía. Su compañero de intervención, ¿lo conoce usted? Claro, hijo sí, de sí, Alberto Acosta. Sí, por supuesto. Nuestro Conozco sus escritos. Nuestro querido Así que Alberto va a haber un buen Acosta. debate, creo. No coincidimos en mucho, pero seguro podemos discutir. Bueno, ahí veamos. Bueno, la primera circunstancia es esto que yo pensaba. La contratación económica que prevé el Fondo Monetario Internacional como que va a agravar, de hecho está agravando, la caída del empleo. Y es un problema común este momento entre Ecuador y Colombia. En Colombia están casi en los mismos parámetros, Albertito. Le voy a hacer escuchar en ese sentido un audio, especialmente el de Michael Shifter, al que le copiamos, digamos, su pensamiento, le registramos más bien su pensamiento sobre el tema de Venezuela. Y él decía, como presidente del diálogo interamericano, que la opción de los Estados Unidos sobre Venezuela señala no una intervención armada. Dice que sería mucho problema para... Esto lo habíamos supuesto acá los latinoamericanos. A ver, ¿cómo es que respondió el señor Michael Shifter respecto a esta interrogante? ¿Qué opina de las sanciones estadounidenses hacia Venezuela? ¿Están funcionando? Yo creo que las sanciones económicas de petróleo está agravando una situación que ya era terrible económica. Sería importante repensar esa política de los Estados Unidos porque fue calculado, la aplicación de las sanciones fue calculado para tener un efecto inmediato y no lo ha tenido. Maduro sigue ahí, está firme en el poder. Michael, como experto, ¿qué le dice usted a aquellas personas venezolanas que están pidiendo una intervención militar? Yo creo que está muy clarísimo que ningún país, sobre todo Colombia, que es el país más afectado por la crisis venezolana, ya tiene 1.400.000 refugiados, migrantes en su país. Está clarísimo y ha repetido muchas veces que no apoyaría ninguna intervención militar multilateral. Y Brasil también, otro país. Entonces, Estados Unidos creo que no hay ánimo para hacer eso solo, dado la historia de Estados Unidos en América Latina. Eso generaría, prepare la segunda respuesta, ¿no? Eso generaría un volcán de indignación latinoamericana o una polarización superior y problemas económicos
que nos invadirían a todos los pueblos de América Latina. Sería incorrecto aquello. Eso les pregunto a ustedes para comenzar. ¿Qué opina usted? Albertito, buenos días. Encantado de poder recibirle. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Santiago. Un gusto estar con ustedes. Definitivamente yo creo que la salida a Venezuela no puede venir por una intervención militar. Hemos visto a lo largo de la historia cómo las intervenciones de un país sobre otro al final del día terminan generando nuevos desequilibrios aún más complejos que los originales o los que querían mejorar. Entonces la salida de Venezuela tiene que nacer desde adentro. Tiene que ser el pueblo venezolano al final del día quien logre deshacerse de su dictador que está causando tanto daño, tanta opresión, pero no de ninguna manera yo creo que sería aceptable que haya una intervención militar, porque además de eso daría argumentos para victimizar a un gobierno opresor, el dictador que diría es Estados Unidos quien me está atacando, el imperialismo, y ya sabemos todos los discursos que los escuchamos con abundancia durante la última década en contra del imperio. Yo creo que la política más adecuada en este momento es que el pueblo venezolano tenga un respaldo a nivel internacional, rechazando a un gobierno ilegítimo, un gobierno que está causando daño a su población. Tenemos que ayudar al pueblo venezolano, pero de ninguna manera entrar a una intervención militar por parte de ningún país del mundo. ¿Usted cree, economista Santiago García, que no deben dispergarse en toda la región la gente venezolana que nos está escuchando, por ejemplo, en el territorio ecuatoriano este mismo instante, está escuchando la intervención de ustedes? ¿No cree que deberían retornar a hacerle frente al desafío, a la lucha, en momentos en que allá las cosas están tremendamente mal, terriblemente mal, y entonces este es el momento como si dijéramos, y como ha hecho el pueblo de Quito, el pueblo guayaquileño, el pueblo ecuatoriano en momentos dramáticos, en donde tienen que emplearse a fondo, lo hemos hecho entre todos y hemos desquiciado el conflicto, lo hemos enviado francamente al recuerdo. Y de esos hay una multiplicidad de ejemplos. No es cuestión de salir corriendo, ¿no? Me da esa impresión. Gracias, Gonzalo. Buenos días a los oyentes. Un saludo a Alberto. Aunque tiene connotación política y social. Sí, esto. Quisiera un poco retomar el camino hacia la parte económica, que creo me corresponde. Pero coincido con Alberto y creo que es una buena parte de la opinión pública nacional. Decimos que la salida militar, una posible, ¿no es cierto?, intervención estadounidense sería lo peor que le puede pasar a Venezuela y lo peor que le podría pasar a América Latina. Y se da cuenta Trump, ¿no? Sí, eso se da cuenta. Yo creo que no es un camino viable, no hay las condiciones para que eso suceda. Sí quisiera, Gonzalo, decir esto, la situación de Venezuela es insostenible en la parte económica. Vi justamente ayer, se mostraban las cifras de Venezuela entre el 2013 y el 2018. Se ha perdido cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Gonzalo, es como si una empresa en menos de 6 años usted pierde el 60% de sus ventas. Eso es, o sea, entonces en ese contexto, para darle una mirada económica, evidentemente esto es más amplio, social, político, pero desde el lado económico, yo creo que las familias venezolanas no tienen opción, Gonzalo, porque si usted ve que su casa se cae, si su país se cae, eso nos pasó a los ecuatorianos en el año, ¿no es cierto?, 2000, cuando cerca de, se habla entre 800,000, un millón de ecuatorianos salieron a España, a Estados Unidos. Usted recuerda, era terrible ir al aeropuerto de Quito porque había unos dramas humanos terribles, ¿no? Yo viajaba por trabajo y también por mis estudios en España, y a mí se me partía el alma, o sea, ver la separación de familias. Así es. Y todo, al final ni siquiera tenemos estudios qué pasó con todo ese tema familiar, porque también la migración tiene unos costos altísimos en el tema social. Disociación familiar. Entonces, volviendo a la parte económica, esto nos complejiza a América Latina. La terrible situación económica de Venezuela, a veces cuento a mis estudiantes como anécdota, tanto la propia CEPAL, organismos internacionales, ya le saca de las estadísticas a Venezuela,
porque al momento de meterla, ya sea en inflación, en la caída del Producto Interno cambian Bruto, todos los todas las cifras, ¿no? indicadores. Entonces digo, esto es dramático realmente. Sí, Yo no encuentro razón para justificar tampoco la vigencia de un régimen opresor como de Maduro, pero creo que hay que provocar ahí, es un cambio democrático, hay que adelantar elecciones, hay que llamar a elecciones, yo no veo otra salida. ¿Y cuál sería el camino? No hay legitimidad, el camino definitivamente. en el sendero económico que podrían poner en práctica los pueblos latinoamericanos en defensa de la verdadera democracia venezolana? Le pregunto a Alberto Acosta. Bueno, yo creo que hay que estar muy claro que para que haya una sociedad democrática necesita también haber un entorno económico de libertad. Caso contrario, no es posible una democracia en una economía en donde el Estado, y es un Estado intervencionista que controla gran parte de la sociedad, que además ha incautado, ha nacionalizado grandes industrias. Es el resultado, o sea, la parte económica y el entorno político van muy de la mano. Y entonces en Venezuela el gran desafío va a ser salir de un modelo estatista, de un modelo socialista, hacia un modelo de una economía de mercado, de una economía libre. ¿No parte de una corrupción de la milicia venezolana? Que están agarradotes buenas cantidades de dinero depositados en la banca internacional, muchos de los cuales la Unión Americana ya los ha intervenido, pero tienen a todos sus familiares, desde un cabo, un sargento de la milicia venezolana, ya lo tiene bien instalado en los Estados Unidos, con facilidades para sus estudios, con financiamiento fundamentalmente. Entonces el mecanismo utilizado por los maduros es también bien atrevido y para ellos les ha dado un resultado eficaz. Pues, ¿cómo cree usted, Alberto? Y exactamente, vemos que este mecanismo del Estado que cada vez se apropia de más secciones de la economía, como lo que sucedió en Venezuela, ese Estado al final no es que termina en servicio de los más pobres, como se quiere decir en el discurso político. Al final del día es capturado y es controlado por quienes están cerca del poder. Lo mismo sucedió en la Unión Soviética, en donde los miembros cercanos al Partido Comunista eran los que tenían todas las prebendas y los privilegios y vivían tenían un nivel de vida muy elevado, mientras la población vivía en condiciones muy precarias. Lo mismo sucedió en Venezuela. Entonces, claro, la gente que está beneficiada por ese sistema, que son los militares y grupos de poder que están cercanos al poder, no quieren que se acabe el sistema, porque es su fuente de ingresos. En una economía con competencia, una economía con libre actividad privada, se acaba ese poder omnímodo del Estado, ese Estado que tiene control sobre todo, que es dueño de los negocios, que decide qué se hace y qué no se hace. Se acaban esas fuentes de poder, y eso es lo que no quieren dejar quienes están actualmente cercanos al poder en Venezuela. Y hay que tomar un tema también en cuenta, que el cambio es más difícil porque el día que se acabe ese modelo, también vendrán la aplicación de la justicia para encontrar todas las irregularidades. Mucha gente tendrá que devolver el dinero mal habido, o se tratará de buscar que lo devuelva. Entonces la gente dice, yo no puedo soltar, y los militares dicen, no podemos soltar el poder, porque si soltamos el poder, no solamente que perdemos esta mamadera que nos alimenta a todos, sino que además van a venir a buscarnos y encontrar todos los incumplimientos de la ley que hayamos cometido. Entonces, ese es el mayor desafío de Venezuela, es cómo lograr este cambio y cómo convencer a este grupo que está en el poder, llegar a algún tipo de acuerdo para permitir una cierta digamos, no perseguirlos después, sino que dejen el poder, que se hagan a un lado a cambio de un cierto nivel de tolerancia a lo que sucedió, pero que permitan un cambio profundo en Venezuela hacia una economía de mercado realmente. Debemos recordar que los maduros de aquí, del Ecuador, también quisieron apoderarse, mangonear en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Usted cómo recuerda este pasaje? Con toda libertad. Esta es una emisora pluralista, señor economista García. Bueno, yo creo que hay diferencias, ¿no?, entre el modelo ecuatoriano y el modelo venezolano. No soy de las personas que trata de encontrar, ¿no es cierto?, una similitud exacta, ¿no? Yo creo que son procesos, yo creo que
distintos, ¿no? No, pero que quisieran buscaban claro, pues, apoderarse de la institución militar ecuatoriana. Al final del día, Gonzalo, yo lo que creo es que todo modelo extremo no es bueno para la sociedad. Ni un modelo, por ejemplo, en la parte económica. Para cualquier sociedad. Para cualquier sociedad. Uno donde eso es correcto. Donde el Estado, ¿no es cierto?, está metido, como dice Alberto Acosta, hasta en la sopa. Y el otro modelo en donde el mercado define la vida de todos, de toda la sociedad. El mercado es un elemento de la sociedad. El Estado es otro importante. Y algo que yo reivindico, Gonzalo, siempre diré, aunque esto no está escrito en los libros de economía, es la sociedad también la que tiene que ser relevante en un proceso. Solo construyendo esos tres pilares, Estado, sociedad y mercado. ¿La sociedad a través de la academia? La sociedad es amplia. Movimientos sociales, Gonzalo. Movimientos sociales. Movimientos sociales. Bien dicho. Opinión pública como la suya, como esta emisora. Mucha gente no cree. A mí me dice, Santiago, tú haces opinión pública. Tengo la suerte, de hacer un poquito de opinión pública. ¿Para qué sirve? Y me dicen, me cuestionan, ¿para qué sirve? Si nadie hace caso, no importa, porque la opinión pública es tan importante como un camino, una carretera. Hay que construirla. ¿Sabe para qué? Para construir sentido de país. Es como una familia, bueno, por aquí vamos a caminar. Al Ecuador le falta mucho de sentido de qué queremos. Y hoy, por ejemplo, Gonzalo, en la parte económica, el tiempo seguro podemos hablar un poquito del caso de nuestro país. Ya vamos a hablar. Vamos a entrar ahí, pero yo siento eso, no tenemos sentido. ¿Qué queremos al final? Estamos en una situación económica muy compleja, cada quien defendiendo sus intereses y no encontramos una visión de conjunto de la sociedad. Entonces, Gonzalo, en resumen, todo modelo extremo creo que es malo. Intervención de las Fuerzas Armadas, creo que tiene un rol las Fuerzas Armadas. Politizar las Fuerzas Armadas es el peor negocio que alguien puede hacer, porque luego uno no sabe cómo salirse de eso, ¿no? Una vez que usted interviene, les manosea, les manipula en función de unos intereses. Evidentemente, no estamos de acuerdo en eso. La gente que creemos en la democracia, no podemos estar de acuerdo, porque eso le quita espacio a la sociedad, le quita espacio a que podamos construir sociedades más justas, más equitativas. El tema competitivo es un elemento. Yo creo en la competitividad, sí, cierto, pero también creo en la equidad, en la necesidad de construir sociedades más igualitarias, más, ¿no es cierto?, equilibradas. Si no, no se hace sostenible los procesos. ¿Cuál será la afectación? Les pregunto a mis dos invitados, señoras y señores, ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Cuál va a ser la afectación económica? Ya la política más o menos la suponemos, pero la afectación económica sobre Colombia, sobre Ecuador, sobre Perú, partecita también le toca a Bolivia, buena parte le toca a Chile. Entonces, ¿cuál va a ser la afectación económica? Porque la economía latinoamericana va a sufrir algunos declives no internos, sino exógenos, por la presencia especialmente de la población, Albertito, la población flotante que está prácticamente repletando las plazas, las calles de toda América Latina en la dimensión que acabo de mencionar. Esos costos ya el presidente, en el caso ecuatoriano, el presidente Moreno, los ha calculado en 500 millones al año. Eso es complicadísimo. ¿Cómo vamos a poder nosotros también subsistir? Más que todo, el empleo que puede servir en este desgaste del empleo, que puede servir para los nuestros sin pecar de egoísmo, sino de pragmatismo. Lo primero es nuestros hijos. Lo primero son nuestros hijos en el caso de un hogar, de una familia. En el caso de la familia ecuatoriana también son los nuestros. Hay mucha gente desocupada, especialmente nuestros jóvenes. Y no es cuestión de disimular por retentiva ideológica, por conveniencia de que no me hable Correa, repetir esos créditos para emprendedores cuando son chicos que pueden tener sus planes, de hecho sí tienen sus planes muy bien investigados, pero ese dinero que se va a emplear tal vez no tenga retorno. ¿Qué augura positivamente
y negativamente en la dualidad de esos dineros que el presidente Moreno quiere destinar a emprendimientos juveniles, porque la empresa privada quiere reforma laboral y cosas así más complicadas, o incorporación de nuevos impuestos, o ampliación de las utilidades de las empresas. Es decir, el juego de siempre. Y eso no hay cómo, porque la estabilidad incluso del mismísimo Moreno corre riesgos. Yo le veo así. Con franqueza hay que decirlo, soy un periodista que habla con claridad las cosas. Pero puedo estar equivocado, desde luego que sí. Tenga la bondad de Alberto Acosta Burneo. Estimado Gonzalo, yo sí discrepo totalmente en esta visión. La riqueza no es un concepto estable, no es que hay una torta ya preparada y que mientras más gente viene a comerse la torta, todos somos más pobres. La creación de riqueza es un concepto dinámico. La torta no es fija, la torta está creciendo permanentemente. Y los migrantes, cuando vienen al Ecuador, tienen que generar algún valor agregado, tienen que producir para recibir ingresos. Caso contrario, no van a recibir ingresos. Entonces, para poder generar valor, tienen que vender algún bien o servicio que sea valorado por la sociedad. Es decir, tienen que crear más torta, producir más torta. Ya. No es que vienen a comerse la torta que ya estaba. Pero no traen capitales. No, traen su trabajo, o sea, traen su ingenio. Y recordemos su ingenio, que su creación. el Ecuador, su trabajo y su ingenio. Y ese es el gran capital que han tenido las migraciones, y en el caso del Ecuador somos un país que se ha beneficiado de las migraciones. Muchas gracias por corregirme. Muy bien, Alberto. Lamentablemente no tanto como otros países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde es un país nacido de la migración a lo largo de toda su historia, desde sus inicios y hasta la actualidad, y que es un país que ha logrado capitalizar sobre todo ese ingenio que trae los ciudadanos. Los inmigrantes no tienen que traer capitales, algunos lo traen, la mayoría no traen nada, traen una mano adelante y otra atrás. Pero en el caso ecuatoriano podemos ver ejemplos de cómo migrantes han generado riqueza en el país. Grandes emporios, las grandes empresas del Ecuador del día de hoy fueron creados por personas que vinieron en algunos casos de Europa, por ejemplo, sin nada que ponerse. Vinieron solamente con su creatividad y sus ganas de salir adelante. Entonces yo creo que en el caso de los venezolanos es lo mismo. Tienen que generar riqueza, tienen que producir. Y esa visión del gobierno de que nos cuestan 500 millones de dólares es la visión errada. Es nuevamente la visión paternalista. El Estado tiene que pagar para mantenerlos. Falso. El Estado no tiene que poner $1 para mantenerlos. Los migrantes tienen que venir al Ecuador, trabajar, hacer algo de valor agregado, y si no lo saben hacer, si no saben generar algo que valoren los ciudadanos ecuatorianos, entonces tendrán que continuar su camino e irse a otro país donde puedan generar riqueza. Pero no podemos pensar que el Estado tiene que mantenerlos, igual que no tiene que mantenernos a ninguno de nosotros. Todos tenemos que hacer algo de valor para poder mantenernos y para tener ingresos. Lo que no quita que sí, la migración en el corto plazo presenta desafíos y conflictos sociales. Evidentemente que sí, eso no lo puedo negar. Pero en el mediano y en el largo plazo, la migración trae sobre todo beneficios positivos. Genera una mayor creatividad, mayor oferta de servicios, gente con habilidades distintas, y al final hace crecer a la economía. Igual sucede cuando crece la población, por ejemplo. El crecimiento poblacional no es malo, nos permite crecer también en la oferta de bienes y servicios. Lo mismo sucede con la migración, tampoco es mala la migración. Sí, tenemos que controlar que no entren criminales, por supuesto, por eso no me parece mal que se haya instalado una visa, pero no como una medida para restringir el ingreso, sino para evitar que vengan malos elementos, que los existen como en todo, entre los ecuatorianos también existen, pero no queremos que vengan malos elementos del exterior tampoco. Pero estemos claros que la migración no es un fenómeno negativo, a pesar de las complicaciones que puede traer en el corto plazo, y es un fenómeno que ha beneficiado notoriamente a las grandes potencias, como es en el caso de Estados Unidos, que es un país de emigrantes. Santiago García. Sí, yo creo que en parte de acuerdo con Alberto y en otras no. Me parece que sí hay un costo social, un costo estatal de la presencia aquí, en este caso de venezolanos, porque usan servicios públicos de salud, hospitales, en fin. Yo creo que se acaba de dar una noticia, la Unión Europea entregará al país cerca de $9 millones. Yo lo que quiero decir a la opinión pública, eso es importante, ¿no? Pero una limosna. Pero no lo diría así porque suena medio despectivo, Gonzalo, pero yo creo que pueden hacer mucho más. Claro, pueden hacer más, pero yo creo que le corresponde al país encontrar el cauce con respecto a la migración venezolana. Y en eso coincido con Alberto en el sentido de que no es malo, no hay que satanizar, Gonzalo, la migración. Así mismo fueron los ecuatorianos a España, a Estados Unidos, a Italia.
Entonces lo que hay que encontrar es una posibilidad de ordenamiento a través de la política pública, ordenar la migración. Pero Gonzalo, no fueron a las esquinas. No, porque yo puedo decirlo eso, yo viví, no era migrante, trabajaba en España, en la Embajada de Ecuador, y luego empecé mi doctorado a estudiar en Madrid y vi de cerca la migración. Primero fue un shock para los españoles. Llegó una oleada muy grande en el 2000, claro, ¿no es cierto? Y los parques sucios, las broncas, mucha gente que tomaba, lo puedo decir así porque yo lo viví de cerca. Y entonces el español reaccionó mal. ¿Y era gente nuestra? Era gente nuestra, Gonzalo. O sea, y el español reaccionó mal en principio. Dijo, bueno, mira cómo están destruyendo mi país, las plazas sucias, no se respetaban los semáforos, en fin, muchas cosas negativas de un primer impacto. Por eso es que hay que ser muy tinosos, muy paciente en esto, ¿no? Luego se fue ordenando y ahí yo rescato eso. El Estado español ordenó, Gonzalo. No es que dijo, a ver, señores, hagan lo que ustedes quieren, ya tarde o temprano aquí pondremos orden. No, señor, aquí hay orden. Estas son las reglas de juego. Por ejemplo, yo reclamo algo, Gonzalo. ¿Cuáles fueron las reglas de juego? No se puede contratar a venezolanos sin aplicar la ley ecuatoriana, por favor. No puedo pagarle $10 diarios porque eso suena, ¿no es cierto?, $300 al mes que está por debajo del salario unificado. Entonces ese tipo de cosas del Estado tiene que meter mano dura. Ya. Mano duro para... Si le vas a dar empleo, págale lo que le estás pagando. Se debe. Por eso es bueno el proceso. Yo creo que hay que reconocer una cosa que está haciendo bien el gobierno. Menos, dicen. Sí, pero es que ahí se crea explotación, Gonzalo, ¿no le parece? Sí. Porque incluso se compite de una forma mala con un joven ecuatoriano inequitativo. Dice, yo también quiero trabajar en esta cafetería, pero me tienes que pagar el básico porque eso es lo legal, lo de ley. No, al venezolano le pago menos. Entonces es muy importante este proceso de regularización que los españoles, recuerdo, un gobierno de derecha de Aznar, ¿no es cierto?, lo hizo. Dijo, bueno, señores, aquí tenemos que ordenar, porque la sociedad española y europea dijo, bueno, hay que esperar esta ilegalidad, bla, bla, bla. Sí. Y dijeron un momento, bueno, vamos a legalizar, porque mientras de ilegales estén aquí muchos ecuatorianos, muchos latinos, dominicanos que llegaban con mucha en los años 2000, dijeron, vamos a ordenar esto no puede quedar así. Y entonces se puso, ¿no es cierto?, manos a la obra la sociedad a ordenar esto, como digo, la migración, pero ya no desde una posición así xenofóbica, tratando de evitar los problemas. Incluso la migración, Gonzalo, en el caso español, ha permitido que salga adelante el sistema de seguridad social. Los españoles tienen un problema. Cada vez nacen menos españoles, no tienen hijos. Entonces la tasa de natalidad se vuelve negativa. Ecuador no tenemos ese problema. Lo que sí debemos entender que esto no es España, por ejemplo, esto no es Italia ni Estados Unidos. Somos un país pobre, un país en desarrollo. Entonces, Gonzalo, si nos viene 500,000 personas, que es el dato más real de Naciones Unidas, hasta terminar este año, creo que deberíamos tener más cooperación internacional, ¿es cierto? Creo que el Ecuador tiene la parte estatal un rol que hacer, ordenar esto, y la empresa privada y la sociedad un poquito tratar de adaptarnos a esta realidad. Yo no veo opción, Gonzalo, es que ahí volvemos a la parte política. Un padre de familia, nosotros vemos aquí en Quito cómo los papás y niños de meses, de corta edad, están hasta 11, 12 de la noche parados en los semáforos para recibir una moneda y con los niños ahí. Entonces, yo creo que, Gonzalo, ese es el mensaje. Yo creo que la sociedad no esperábamos un golpe así, porque una cosa es que crezca la población, está bien, pero que nos vengan 500,000 en menos de 3 años a un país pobre como este sí nos complica, ¿no? Pero creo que el mensaje es, tranquilicémonos, esto hay que mirar, el Estado juega un rol, hay que ordenar, la empresa privada juega un rol, nosotros la sociedad también juega un rol. ¿Cuál es el rol de la empresa privada en estos casos? Muy buena pregunta. Gracias, doctor García. En estos casos, Alberto. Bueno, el rol de la empresa privada en la sociedad es generar riqueza. Y eso no cambia con migrantes o sin migrantes. ¿Cuál es el rol del Estado? Tiene que hacer cumplir la ley. Evidentemente, yo creo que el Estado no puede hacerse de la vista gorda y decir no, que contraten sin afiliación a la seguridad social o que paguen menos que el salario mínimo. Eso es incumplir la ley. Y evidentemente el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Lo que sí no concuerdo es que el Estado tenga que mantener a los migrantes, igual que mantener a quienes están viniendo. Eso no tiene ningún sentido. Los migrantes tienen que venir a buscarse su sustento, tienen que venir a generar riqueza, producir su riqueza y de esa manera mantenerse. ¿Y cómo se produce riqueza? Ofreciendo algún servicio valorado por la población. Preparando un jugo en la esquina, están generando un servicio valorado por la población porque hay algún cliente que voluntariamente les compra. Si es que el migrante no consigue generar algún servicio valorado por la población,
tendrá que seguir su camino a otro país donde sí pueda generar ese valor agregado para la población. Pero pensar con esa visión paternalista que tanto nos gusta y que ha regido en el Ecuador, el Estado tiene que mantener a todos los ciudadanos, eso no es real, es de equivocado. Esa visión de que nos cuestan 500 millones de dólares y que todo el mundo tiene que seguir aportando para nosotros mantener a los migrantes. El Estado no tiene que poner un solo dólar para los migrantes. El Estado lo que tiene que hacer es cumplir la ley y dar oportunidades a todos, que las oportunidades sean iguales para el migrante, para el ecuatoriano que fue migrante hace 20 años o hace 50 años, es por igual para todos. Esa es la función que debe jugar el Estado. Y por el lado del sector privado y de los ciudadanos, las familias sobre todo, tenemos que tener la apertura, no caer en discursos xenofóbicos que son fáciles y además son muy buenos políticamente. El que quiere ganar votos habla en contra de los migrantes, ya lo hizo Hitler en su momento, lo han hecho grandes políticos en el mundo que han buscado culpar a ciertos grupos de la población, decir, lo que no tienen ustedes es por culpa de ese grupo que nos está quitando los recursos, con esa visión miope de que la torta es una sola, que tiene un tamaño fijo, cuando la realidad es que el migrante viene a hacer crecer la torta y beneficia en su camino, al hacer crecer la torta, beneficia a todos los ecuatorianos. ¿Y esa recomendación debe llegar a los empresarios y al gobierno? Esto de que la torta hay que agrandarla con la integración de mano de obra exógena. Exactamente, es que los migrantes vienen a generar riqueza, como lo han hecho en Estados Unidos. Pensemos si Estados Unidos hace 200 años o hace 150 años hubiera dicho, no, la migración es mala, nos tenemos que quedar solamente con los padres fundadores. ¿Qué sería Estados Unidos hoy frente a lo que es ahora? La riqueza de Estados Unidos está en la migración. Eso es lo que ha hecho de Estados Unidos un país grande. Y el Ecuador tiene que aprender de eso también. No podemos cerrarnos y decir vamos a mantener fuera a los migrantes y mantenernos un país totalmente blindado. Ahora, una cosa justa que hay que establecer y recordar a la población, especialmente a la población culta, es lo siguiente. No es que los venezolanos han venido a quitar trabajo, tal vez a agudizar los problemas del desempleo. Estos ya estaban inaugurados en toda la región, porque había una contracción económica anunciada por el propio Fondo Monetario Internacional, y a eso se refería, por ejemplo, el exministro de Hacienda de Colombia, y se refería a Michael Shifter desde el lado de el Fondo Monetario, no del Fondo Monetario, pero sí de la economía del primer mundo. Ellos sentían de que la cosa iba camino a una contracción, a un estrechamiento de la economía. Entonces, los puestos de trabajo más bien vienen a ser un valor agregado para ampliar la frontera de la producción, Pero yo les pregunto, ¿y los capitales tienen que provenir de nuestros inversionistas o de los inversionistas de fuera? Entonces, qué bueno fuera que el primer mundo se haga presente y diga, a ver, ustedes están con buena mano de obra, porque la venezolana no es una mano de obra descalificada. Ellos vivieron a su manera un primer mundo también y aprendieron cosas importantes que las va a destacar. Sí, Gonzalo. Luego. A ver, si lo quiere hacer en este momento. Perdón, tengo un poco de resfrío. Todos estamos aquí, los que nos escuchan fuera de Quito. Quito está muy frío. Yo primero una aclaración. Cuando se habla de 500 millones, me parece que incluso puede ser más. Ahí no coincido con Alberto. No se trata de hacer un Estado paternalista, sino la sociedad tiene que salvaguardar ciertos derechos de la gente extranjera que viene acá, de los venezolanos en este caso. ¿Qué significa salvaguardar derechos? ¿Tienen acceso a la salud pública? En Quito vi una noticia del diario El Comercio, hablaba de 17,000 niños y jóvenes en el sistema educativo. Pero qué bueno. Qué bueno, pero cuesta. Pero cuesta. Entonces, los 500 millones, lo que sea, de pronto es más, ¿sí? Es importantísimo, no, y estoy de acuerdo en eso, no para hacer paternalismo, sino para garantizar derechos. Derecho del niño a la educación, a la salud. Si un venezolano se enferma, ¿dónde tiene que ir? Va a tener que ir al sistema de salud nuestro público. Igual que incluso ahí tenemos ciertos inconvenientes, la gente se queja, se atiende al venezolano y no al ecuatoriano. Pero eso
en definitiva, yo creo que es parte del proceso, Gonzalo, y hay que juntarnos, más bien hay que encontrar la forma de salir juntos de este tema. La cooperación internacional, como decía la Unión Europea, de pronto es poquito, pero hay que exigir también que la cooperación internacional de alguna manera responda un poco más a las necesidades, ¿no es cierto?, que tenemos en este caso Ecuador, en este contexto. Sí hay que decir, usted acaba de comentarlo, algo importante, toda la región latinoamericana, en esta semana salió un informe del FMI que reduce. Pensábamos que iba a crecer América Latina en 2019 al 1.5. Ahora va a crecer aproximadamente al 1%. Yo quiero que escuchen ustedes lo que decía esta víspera el ministro de Hacienda de Colombia. ¿Por qué está disparado, señor Restrepo, el desempleo en Colombia? Bueno, según las cifras oficiales del DANE. Andrea Bernal está interrogando. Si repetimos la pregunta, si es tan amable. ¿Por qué está disparado, señor Restrepo, el desempleo en Colombia? Bueno, según las cifras oficiales del DANE, publicadas consecutivamente en los últimos meses, el desempleo está subiendo porque no se está creando empleo en Colombia. Y más aún, se está destruyendo empleo. O sea, el problema parece ser no tanto que haya una excesiva demanda de empleo, como que hay una deficiente oferta de empleo. Las empresas no están creando empleo, y las empresas son a la postre las que crean el empleo en un país. Esa es la causa principal. Hay otras muchas, pero en el fondo las estadísticas nos están diciendo muy claramente que el empleo va mal en Colombia porque no se está creando empleo. ¿No cree que es el mismo problema el que ocurre, Alberto Acosta Burneo, en Ecuador? Totalmente. Esa es una definición muy clara de lo que está pasando en el país. En 2014 se acabó la bonanza petrolera y la economía comenzó a ajustarse a una nueva realidad, una economía cara, con precios muy altos, costos de producción elevados, y la variable de ajuste en una economía sin moneda propia ha sido el empleo. No como en países vecinos, que la variable de ajuste era el precio de sus monedas, pierde valor, y los salarios reales de los países vecinos comenzaron a caer. En el Ecuador, gracias al dólar, el salario real más bien ha ido subiendo, ha seguido subiendo. Pero las empresas, para poder adaptarse a la nueva realidad, han ido reduciendo sus nóminas. Entonces vemos cómo de 2014 acá se han destruido 240,000 empleos adecuados, que no se han recuperado todavía. Tenemos 240,000 empleos adecuados menos que en 2014. Y eso significa que estamos frente a un problema que no se le puede atribuir ni culpar de ninguna manera a la migración. Esto es un problema más bien por el lado productivo, por el lado de que falta más producción, aumentar la producción, y eso se logra solo aumentando la inversión, que eso genera más producción y a su vez requiere más empleo. Pero para eso hay que solucionar el tema de fondo. El tema de fondo es que somos un país caro, entonces al ser un país caro no es rentable invertir, porque el rendimiento es más bajo. Y si uno quiere invertir, es mejor invertir en Colombia o en Perú, donde los niveles de competitividad son mucho más altos y se puede obtener un mayor rendimiento sobre la inversión. Pero entonces, ni en Colombia pueden hacerlo. Vemos que sí, pero a pesar de eso, Colombia va a crecer más que el Ecuador, y el caso del Perú es un ejemplo, donde se ha sido tomado como ejemplo de la región, porque esa es la estrella de América Latina en este momento en cuanto a crecimiento económico. Entonces vemos cómo, y mientras tanto, el Ecuador está absolutamente estancado. Así es. Entonces, para este año y el próximo, Ecuador se espera que casi no crezca, mientras Perú va a crecer a ritmos superiores o cercanos al 4% para este año y para el próximo año. Entonces, el desafío del Ecuador es devolverle competitividad para que vuelva a ser rentable invertir en el país, y que de esa manera se genere más producción, se requiera más trabajo y se vuelva a generar empleo. Si no crecemos en Ecuador ni al 1%, ¿qué quiere decir? Si no crecemos, lo que quiere decir es que no va a haber oportunidad de empleo para nuestra gente. Eso es clarísimo. Yo coincido en parte con Alberto, siempre y cuando en el discurso lo dejemos bien claro. Este país es caro, no hay duda en eso. A mí no me queda duda, es un país más caro que el resto. Dolarizado. Pues. Dolarizado. Pero Gonzalo, que no, cuando se hace ese discurso, que no se crea que es culpable la dolarización. No solo la dolarización, sino el empleado, el trabajador. Porque Alberto dice, bueno, el tema son salarios altos, bla, bla. Ok, pero no puede ser que un ajuste, ¿no es cierto?, sea evidentemente sobre la mano de obra. Bueno, yo creo, usted no dice bla, bla, Alberto. No, yo lo digo, no, lo digo así, perdón, no quise ser despectivo en absoluto. Yo soy insidioso. Sí, bueno, vamos a acordar con eso, pero mire, cierro la idea, Gonzalo, cierro la idea.
Yo creo que el país es caro y sus niveles de competitividad son bajos. Pero creo que no hay que echar la mano sobre el salario. Yo creo que hay que meter más cuestiones de fondo, de cambio estructural. Una partecita será que vamos a necesitar cierta flexibilidad del mercado de trabajo. Por ejemplo, en jornadas de trabajo. Si la cafetería en el centro histórico de Quito trabaja de martes a domingo, yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que la floricultura necesita otro régimen. Si quiero contratar a un joven, ¿no es cierto?, a plazo fijo, no tiene por qué tener un recargo del 35%. Hay cosas, pero imposible, señor. No me digan, por favor, trabajo por horas porque se precariza el empleo. Se hace empleo basura, como lo llaman en Europa. Eso no, Gonzalo. Número uno. Número dos, hay que hacer mucho más para que la empresa, como dice el ministro colombiano, pero sí es una verdad de perogrullo, dice, es que no hay empleo porque las empresas no crean empleo. Obvio, es lo mismo que decir, estoy enfermo porque me falta salud. Claro que no hay salud, estoy enfermo. No hay empleo porque las empresas no. Entonces la pregunta es, ¿por qué las empresas no generan? Número uno, no hay crédito para la producción. Acabo de ver unos reportes de la demanda y oferta de crédito. Hay más facilidad de crédito para el consumo. A usted, Gonzalo, le ofrecen hoy, le aseguro, en 5 minutos le damos $2,000 que se compre el mejor celular del mundo. Está listo. ¿Sí o no? Pero usted dice, oiga, voy a cambiar mis equipos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué se equivocó el sistema financiero? Porque creo que ahí hay que ponernos de acuerdo con el sistema financiero en el sentido de que también debe haber una visión más amplia del sistema financiero que no termine en la rentabilidad. Yo no estoy en contra de la rentabilidad. Esto es un sistema de mercado que tiene que funcionar bien. El problema es que nos quedamos en la rentabilidad y no nos quedamos en otro proceso. Se ajustan a coyunturas. Se acercan, no a plazos largos. No a plazos largos, también hay problemas. Bueno, sería, Gonzalo, necesitaríamos otro programa para hablar. Alberto conoce bien esto, podríamos hacer un buen programa. Hoy la mitad de ecuatorianos, Gonzalo, debo decirlo, están fuera de los servicios financieros. ¿Cómo puedo crear empleo? ¿Cómo puedo generar autoempleo? La obsesión de los bancos, bancarizar todo. Sí, pero el dato del Banco Mundial real, Gonzalo. Prado nos dice lo contrario. Está bien, y se crea un clúster financiero, y se busca la competitividad del sector financiero, bien. Pero necesitamos de esfuerzos más grandes porque la mitad de ecuatorianos, para decir algo, para responder la pregunta que nos estamos haciendo, ¿por qué no hay empleo? No hay empleo porque el sistema financiero en parte, no es tampoco el culpable, ni hago el discurso así. Yo lo que digo es, ¿qué necesitamos más bien para generar empleo? Una de las cosas es inclusión financiera. ¿Cómo se hace inclusión financiera? Incorporar a la mitad de ecuatorianos mayor de 15 años que no tienen acceso a servicios financieros, a cuenta bancaria, a cuenta de ahorro, a tarjeta de débito, de crédito, de transferencias electrónicas. Entonces, ¿cómo hago, Gonzalo, emprendimiento? ¿Cómo fortalezco a la empresa, a la pyme? No puedo hacerlo. Entonces necesitamos una visión más amplia del sistema financiero. Entre otras cosas, ajustar también al sistema financiero público. El sistema financiero público de $100 que se entrega en el país, el sistema a través de la banca pública entrega $6. Entonces así no se puede hacer. La banca o el sistema financiero popular y solidario, que son cooperativas, que son las mutualistas, ellos han logrado avanzar un poco, pero igual se están dedicando a financiar consumo. Entonces, Gonzalo, hay que encontrar la política pública, los incentivos necesarios. A nombre de los emprendimientos. A nombre de los emprendimientos, de la producción. Hoy el Ecuador necesita sobre todo generar oportunidades de empleo. ¿Cómo robustecemos los emprendimientos con cosas de mayor edad, por así decirlo? Mil perdones por conjeturar de esa manera, Alberto Acosta Burneo. Bueno, Gonzalo, hablando del tema financiero, yo creo que tenemos que darnos cuenta cuáles son las trabas que hemos tenido. Y es que la política pública se pensó que lo que había que hacer era, como necesitamos crédito más barato, todos coincidimos que queremos crédito más barato. Entonces decíamos, el gobierno dijo, muy fácil, decrétese que las tasas de interés hay que controlar, que hay que bajar por decreto las tasas de interés. Y eso es el inicio de los problemas. No entendemos cómo funciona y por qué las tasas de interés pueden ser altas. Y tomamos medidas tan absurdas como en una economía dolarizada, crear un impuesto a la salida de divisas y elevarlo al 5%. Entonces, evidentemente, eso funciona como una barrera para el ingreso de capitales y el resultado es que hay menos capitales en el Ecuador y por eso las tasas son más altas. Si se eliminan esas barreras, si se pone unas reglas amigables para la inversión financiera internacional, vendrán capitales y nosotros del Ecuador debería ser un hub financiero de la región. Nosotros deberíamos estar compitiendo con Panamá palmo a palmo por el ingreso de los capitales de todos los países de la región.
lo que nos daría un financiamiento extremadamente barato para la producción o para cualquier uso que le queramos dar. Pero ahí entra esta política de tenemos que ponernos de acuerdo y que el Estado implemente, lo cual es la política errada, es lo que hemos hecho durante esta última década, que el Estado dice, nos hemos puesto de acuerdo cuáles son los sectores estratégicos. Esto es lo que hay que producir. Resultado, a los pocos años, de ejemplos como ensamblaje de celulares que después terminan siendo poco rentables y tuvieron que cerrar. Así no funciona. Lo que tenemos que entender es qué está detrás. Los objetivos podemos coincidir, pero lo que no coincidimos son en los caminos. Los caminos no es que el Estado nos diga cómo hacer, que el Estado fije tasas de interés, porque el crédito productivo es más escaso. Es porque el crédito productivo es relativamente caro en el Ecuador por el control de tasas de interés. Al limitar el costo del crédito de consumo, porque en el Ecuador el crédito de consumo es relativamente barato, el crédito productivo se vuelve relativamente caro. Entonces, esas son las distorsiones que se establecen por esta política de que el Estado fije directamente cómo debe hacerse las cosas y que al final del día lo que no hace es generar un entorno favorable para la producción. Ahora, ¿qué hacer para que haya más inversión? Que todos queremos que haya más inversión. Tenemos que enfocarnos en hacer más rentable la producción en el Ecuador. Y eso no es exclusivamente el tema laboral de ninguna manera. Incluye el tema laboral, por supuesto, es un costo importante de producción, pero incluye también toda la tramitología que existe en el país que eleva costos, los recargos que existen para importar cualquier producto, toda esa sustitución de importaciones que nos volvió un país caro. Hasta lo más simple que necesitemos es más costoso en el Ecuador que lo que cuesta en países vecinos. ¿Cómo podemos ser competitivos de esa manera? Y incluye poner en orden también al Estado, un Estado que también compitió de manera desleal con el sector privado, por ejemplo, expandiendo su nómina de manera política, pagando un salario el doble por una misma actividad que lo que se pagaba en el sector privado. Entonces, al final del día, todos estos factores hicieron que no es la dolarización la culpable, sino estas políticas que durante la bonanza hicieron que los precios se eleven muy rápidamente y que cuando se acaba la bonanza encontramos con que somos demasiado costosos y que la economía se mantiene estancada. Ha sido un privilegio para nosotros escuchar las voces y el pensamiento, naturalmente, de Alberto Acosta Burneo y Santiago García, académicos, hombres importantes, significativos, mentalidades abiertas, plurales, en la cadena democracia. Ahora venimos con un plato también bastante fuerte. Hay un editor de opinión en el New York Times de nombre Kevin Casas. Les alerto para los lectores e invito a los jóvenes a que tengan la bondad de leer este desarrollo de las ideas que refieren al financiamiento de la política en América Latina, el financiamiento de la política en todo el mundo. ¿Qué significa el financiamiento de la política? Pues ellos llegan a la conclusión de que se ha convertido en la caja negra de nuestras democracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. Un viernes espectacular.